Bienvenidos al programa número 21 de 21 Portadas. Hoy un programa muy especial porque vamos a hacer un recorrido por los archivos discográficos de nuestra radio, de Radio Chipiona. Estamos hablando de vinilo, pues terminaremos en los 90, que fue la aparición del compa. Vamos a contar un poco lo que fue la historia, los inicios de nuestra radio, gracias a las portadas de estos discos. Recordar que va a ser imposible mencionar a toda la gente que ha colaborado porque en un principio Radio Chipiona empezó a emitirse desde casa de Paco Verdugo, luego pasamos a casa de Felipe Santos, más tarde empezamos en la Casa de la Cultura, nos trasladamos a Calle Naranjo, volvimos otra vez a la Casa de la Cultura y terminamos en donde estamos ahora mismo, que es en la Plaza de la Iglesia, pero ya como radio-televisión. En un principio solamente era radio y ahora tenemos la televisión. Un programa que, como hemos dicho, se graba para la radio-televisión de Chipiona. Vamos a dar comienzo con el programa, pues yo creo con una de las artistas que más se ha escuchado en Radio Chipiona, que por supuesto es nuestra paisana Rocío Jurado. Ella durante mucho tiempo, durante toda su vida, ha estado muy pendiente de nosotros, nos mandaba toda la discografía, este disco está incluso dedicado para Radio Chipiona, y aparte ella siempre se prestó en cualquier noticia que daba, cualquier noticia que surgía, ella se brindaba rápidamente para colaborar con nuestra radio, informándonos, y siempre muy orgullosa de esta radio. Bueno, pues que era la de su pueblo y, como bien hemos dicho, siempre nos atendió estupendamente a nuestra radio. Y bueno, seguimos con otra persona de Chipiona, quizás menos conocida, sobre todo para la gente más joven. Este disco es de 1978, Marina era de Chipiona, es de Chipiona, pero bueno, su carrera fue corta, solamente lanzó este disco porque ya escogió su familia antes que la carrera artística. Llegó a salir en televisión española, cuando solamente teníamos un canal, que salió en 300 millones y en algún programa más, pero como bien he dicho, su carrera fue corta porque decidió quedarse en Chipiona y bueno, pues podía haber sido algo más de lo que fue, pero ella escogió el momento para retirarse y solamente tenemos el trabajo Marina, y el disco se llamaba Como una ola. Aquí si vais a recordar, si alguien lo escucha o lo tiene, aquella famosa canción de Cuánto te debo, que quizás fue la más famosa que tuvo Marina. Es una pena que, bueno, no hemos sabido cómo podía haber resultado la carrera de Marina, pero hoy, con mención especial, está aquí en esta posición. Pasamos a la música negra, al soul, y aquí hay que hablar de Felipe Santos, que era un personaje muy querido en nuestra radio. Hoy es cura, hoy está aquí en Chipiona, en la parroquia de Chipiona, y en aquellos momentos era una persona muy divertida, le encantaba hacer radio, y él nos dio a conocer a gente como a Stevie Wonder, a Diana Ross, a Supreme, Commodore, Temptation, los Jackson. Él era muy amante del soul, como hemos dicho antes, y bueno, era una de las grandes voces que teníamos en Radio Chipiona y además uno de los fundadores de aquella radio. Y de la música negra seguimos todavía con él, con la música de color, de la mano de Stevie Wonder. Este disco está aquí por luz propia, porque este disco es del año 85 y coincide con una actuación de Miguel Río aquí en Chipiona, y se utilizó en plan broma para anunciar este concierto. En este disco se recogían dos grandes éxitos de Stevie Wonder, que una era el Solamente llamé para decirte que te quiero, que sea el más famoso, pero había otro que era el Si bebes no conduzca, que la Dirección General de Tráfico en España hizo un anuncio con él y se veía él con un chofer en un descapotable con una copa de champán y decía soy Stevie Wonder y si bebes no conduzca. Bueno, pues nuestro amigo Nono, Nico y Abel hicieron una parodia de aquel anuncio y anunciaba pues el concierto de Miguel Río con mucho arte. Yo me acuerdo que Nico ponía la voz de una mujer y decía soy la mujer de Stevie Wonder y este sábado me voy con mi marido a ver a Miguel Río. Aquello fue una secuela porque ya hicieron muchos anuncios con esa broma, ¿no? E incluso los Morancos copiaron aquel anuncio para hacer una parodia. Bueno, y aquí pues como vivíamos de la publicidad, pues era una forma de hacer publicidad pues de una forma muy original y anunciando un concierto de Miguel Río con el anuncio de Stevie Wonder. En 1985 probablemente fue la canción que más sonó en Radio Chipiona, fue Where Are You World del USA for Africa, y esta canción pues estuvo sonando durante mucho tiempo en los giradiscos de Radio Chipiona porque todo el que llegaba lo ponía. Hay que recordar
que Radio Chipiona era totalmente altruista y voluntaria y todo el mundo colaboraba sin cobrar nada, y entonces había una programación muy extensa y muy variada porque cada uno tenía una hora de programación y en el mismo día se podía escuchar desde el heavy metal más duro a flamenco, a música disco, era tan variado, el rock progresivo, todo el que llegaba a la radio ponía su propia música, porque al no tener una discografía muy amplia Radio Chipiona, pues tú te traías tus propios discos, así que en un día escuchaba variedad de música, pues cada personaje que hacía un programa traía su propia música y era muy variada. Como bien he dicho, se podía escuchar cualquier cosa en cualquier momento, y aquí hacemos un pequeño homenaje a José Luis, ahora no recuerdo el nombre, que hacía un programa, José Luis Naval, perdón, y hacía un programa de rock progresivo. Él nos traía discos como de King Crimson, de Pink Floyd, los primeros Supertramp, de Yes, y como bueno, como bien he dicho antes, Radio Chipiona era una programación súper amplia, porque teníamos una hora cada uno, éramos muchos haciendo radio y cada uno traía su propia música. Y de rock progresivo, pues nos pasábamos a gente, chavales más jóvenes, que nos descubrían lo que eran el rap, el hip hop, los graffiti, el breakdance, y este es uno de los discos que también se pinchaban mucho en la radio. Como ya he dicho, tenía cabida todo, y uno de los movimientos que se generaron en los años 80 y aquí en Chipiona fue el breakdance, el rap, el hip hop y sobre todo el graffiti, y ahí tenían ellos su apartado. Otra de las músicas que sonaron era el rock andaluz, aunque ya venía de la década de los 70, pero como teníamos gente mayor o más mayores que nosotros haciendo programas de música, pues en muchas ocasiones pues sonaba Alameda, Triana, Imán, CAI, Medina Sahara, así que el rock andaluz también tenía un hueco en nuestra parrilla de programas. Otro estilo de música totalmente diferente era el programa de cantautores, que lo hicieron varias personas, pero quizás los que más duraron fueron los que hacía Regli Sainz. Y Regli Sainz, bueno, ponía pues las canciones que sonaban en otras décadas, porque en los años 80 los cantautores estuvieron de vaca flaca y nos recordaba a gente como Víctor Manuel, Sabina, que ya estaba despuntando, Marisol, bueno, pues toda esta gente de Ana Belén, todos los cantautores de los años 70. Y después de los años 70 pues surgió lo que era la movida madrileña a nivel nacional. Y aquí, bueno, había otro grupo de gente que era muy moderna y nos traía desde Tino Casal, como está aquí, o Gabinete Galigari, nos traía Alaska, el Radio Futura, y aparte también, pues, la parte inglesa y americana que nos daban a conocer a los Cure, los Smiths, Simple Men. Así que había tanta cabida y tanta variedad en Radio Chipiona que los programas eran, como sé que lo estoy repitiendo mucho, eran muy variados, porque yo creo que por Radio Chipiona pasó una juventud completa, si no por lo menos de invitado, en algún momento estuvo allí en los estudios haciendo algo. Y ahora vamos a pasar a otro apartado muy curioso, que fueron las sintonías de programa. Sombra y Luz de Luis Cobo fue la sintonía de un programa que se llama Albero, de Paquito Sánchez, y era un programa que se hacían críticas taurinas a nivel nacional y sobre todo de la provincia de Cádiz, donde él entrevistaba a gente muy vinculada al mundo taurino, como toreros, banderilleros, picadores, y recuerdo mucho con mucho cariño un programa que hizo después de la muerte de Paquirri, que el pobre se llevó todo el programa casi llorando, porque se emocionó mucho, bueno, pues hablando de este personaje que había fallecido pues esa misma semana. Pues tened en cuenta que, bueno, hasta un programa taurino estuvimos en su época, y de un programa taurino pasamos a un programa de movimiento ecologista. Esta es la portada del disco de la aventura de las plantas, que lo utilizaba el grupo ecologista Can para hacer un programa que se llama Naturaleza Viva. Lo hacíamos los sábados, y es curioso porque yo hacía el control del programa taurino y también hacía el control del programa de medio ambiente. Y bueno, en aquel tiempo, en los años 80, aparte de personajes que hicieron radio, chavales y gente que hicieron radio, había colectivos que estaban muy vinculados con la radio. Estaba las Mujeres Progresistas, el Grupo Can, los programas de deporte, todas las asociaciones tuvieron cabida y cobijo en nuestra radio. Otro disco muy curioso también es el Get Ready de Rarejea. Este fue la primera sintonía de Juan Mellado, el programa se llama Desde mi espiaero. Era un programa, bueno, subversivo, irónico, y que, bueno, rompía todas las normas en aquel momento. Hoy no se podía hacer este tipo de programa. La canción duraba 21 minutos y él aprovechaba los 3 o 4 primeros minutos, que eran instrumentales,
y le daba cabida a los viernes por la tarde desde mi espiadero. Aquí fue donde yo empecé a hacer los controles. Hice controles para Paco, para el Grupo Ecologista Can y para el Juan Mellado en el mismo fin de semana, cuando se emitía solamente viernes, sábado y domingo. Con Juan ha sido la persona con la que he hecho más programas, porque aparte desde mi espiadero hice durante mucho tiempo El Tiempo Vuela y después El Corazón Loco. Nuestra vinculación, nada más que con la vista, sabíamos lo que tenía que poner, porque sabía ya lo que iba a decir y las locuras que iba a comentar y las risas de vez en cuando que soltaba, porque no podía aguantar el cachondeo del programa. Así que también recordar que como yo era tan tímido, la timidez es un defecto, no como la prudencia es una virtud. A mí me daba mucha vergüenza hablar por micrófono y yo me dedicaba a hacer controles. En estos 3 programas, como bien he dicho, yo jamás hablé, simplemente hacía los controles. Aquí tenemos un disco de Camarón y otro de Manuel Agujeta. Fueron muchas personas los que hicieron programas de flamenco, como Fefo, como Juan Gómez, pero sobre todo Diego Montalbán le daba un toque muy especial y nos descubría, como bien he dicho, a la gente que éramos profanos en la materia del flamenco, o a gente como Camarón, Manuel Agujeta, el Lebrijano, José Merced, José de la Tomasa, hacía entrevistas a cantadores, a tocadores. Bueno, también tuvo Radio Chipiona, un apartado de flamenco muy importante, que, bueno, de mano de Chipionero. Y del flamenco pasamos a la sevillana. Esto sí que no se ha olvidado nunca. Yo no sé cuántos años llevamos en Radio Chipiona haciendo programas de sevillana. Por un lado tenemos a los roteños Ecos del Rocío y por otro Las Carlotas. Por un lado Rota y por otro San Lucas. Los 2 discos están dedicados por detrás porque, bueno, estos 2 grupos se preocupaban de que sus sevillanas sonaran en nuestra emisora. Son muchos los que han hecho programas de sevillana aquí en nuestra radio, desde José Luis Cordero, Paco Aracrán y sobre todo en los últimos años Juan Carlos Sáenz. Como veis, no le estoy dando mucha importancia a lo que son los discos. Me interesa quizá un poco más dar a conocer la gente que empezamos en aquellas radios. Este es un disco muy curioso, de una persona muy vinculada a Chipiona, que es el maestro García Tejero. Grabó un disco, Amor Marinero, Chipiona vista por García Tejero, y le ponía música a Manuel, una persona que estuvo también muy vinculada con Chipiona, y es muy curioso porque está llenas de fotos de Chipiona que están hechas por Barriga, por el par de Barriga. Este disco, bueno, pues estuvo en Radio Chipiona durante mucho tiempo sonando, muchas veces de fondo, porque había canciones instrumentales y otras con la voz de Manuel. Bueno, y también es un disco que tiene que estar aquí hoy. Otra persona muy vinculada con Chipiona y con Radio Chipiona, pues fue Paco Gandía. Paco Gandía, otra persona que se prestaba a cualquier cosa que Radio Chipiona necesitara. Se entrevistó muchísimas veces, colaboraba muchas veces con nosotros, y una persona que venía todos los veranos y, bueno, llevaba también el nombre de Chipiona por bandera. Y para terminar, quizá el disco más curioso para mí, porque este es la sintonía que teníamos un programa en la radio, Mariluz Felipe, Gema Tirado y Beni y yo, y le dimos nombre a lo que más tarde fue un fanzine y luego fue el colectivo. Esta era la sintonía nuestra de aquel programa. Espacio Vacío. Espacio Vacío era un programa que se hacía los martes a partir de las 10 de la noche y era muy curioso porque lo teníamos durante toda una semana preparado. El programa se terminaba a las 12, más o menos, eran 2 horas, y a partir de ahí, mientras que nos llamaran por teléfono para que la gente contara lo que quisiera, duraba el programa. Así que el programa podía terminar a las 12 de la noche como a las 2, mientras que hubiera gente que nos estaba escuchando. Pedíamos que nos llamaran, mientras que hubiese alguien que estuviera escuchando, pues seguía el programa. La historia de Radio Chipiona en la década de los 80 fue muy peculiar, porque durante mucho tiempo fuimos lo que es una emisora pirata, y siempre tuvimos el miedo al cierre, pero gracias a gente que están detrás, que no vamos a recordar todos los nombres porque es imposible, esta radio sigue funcionando hoy. Hemos hecho un recorrido, como bien dicho, por personas, se han quedado mucha gente en el tintero, que han sido gente imprescindible en nuestra radio. Quizás, como esta muestra es de los archivos de Radio Chipiona, en cualquier momento haremos otra, porque son 21 portadas y los archivos de Radio Chipiona son muy amplios. Así que si alguien se ha quedado fuera, prometo que, bueno, en el próximo programa lo mencionaremos. Y como bien he dicho, repito, esta vez no nos ha interesado las portadas de los discos, han sido las anécdotas que han compuesto nuestra historia, Radio Chipiona. Y como bien he dicho, esta pequeña exposición se encuentra en Casa Manolo, Peñar Chusco, y es un programa realizado por la Radio Televisión de Chipiona que se llama 21 portadas. Os esperamos en el próximo.